BTV Televisión Internacional presenta la entrevista del día. ETV Televisión, junto al subdecano de la Facultad de Jurisprudencia, como es el doctor Tito Palma, conocido jurista de reconocida trayectoria en el país. Él nos va a hablar acerca de las reformas, ¿verdad?, más tinadas, más transparentes, más justas que debería llevar una reforma laboral. Los derechos de los trabajadores muchas veces se ven atropellados por el sistema y salen a las calles los trabajadores, piden obviamente que se respeten en este caso los llamados o consagrados derechos o los ganados derechos. Y no solamente me refiero a los derechos de los trabajadores en el sistema colectivo, sino a nivel general. Doctor, buenas tardes para ETV Televisión. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, el Ecuador hace mucho tiempo está en deuda con la revisión del Código del Trabajo, más concretamente con un nuevo Código Orgánico General del Trabajo, que no solamente se refiera a las relaciones obrero-patronales, a las relaciones bajo relación de dependencia, sino que también abarque otros aspectos importantes del trabajo humano, como es el trabajo autónomo, las nuevas modalidades de trabajo, el teletrabajo y otras modalidades que los tiempos modernos nos han impuesto en la sociedad. En consecuencia, ese Código Orgánico General del Trabajo, que debe estar inspirado en la Constitución aprobada en Montecristi en el año 2008, debe contemplar este aspecto de protección al trabajo y no solamente al trabajo en relación de dependencia. ¿Verdad? En el gobierno anterior, de alguna forma, el gobierno de Rafael Correa, de alguna forma, se vio afectado el sistema de los subsidios, los sobresueldos, las bonificaciones, etcétera, ¿no? Hay dos bonificaciones en el año, que son el 13º y 14ª remuneración, y además, pues también a través de contrataciones colectivas, los llamados subsidios, subsidio de antigüedad, subsidio familiar, etcétera, ¿no? Y igualmente las vacaciones, que es un derecho también de los trabajadores, son los complementos que tiene el trabajador en su actividad como tal. Sí, llega un momento dado en que obviamente esto se veía afectado a nivel general, y por ello pues obviamente se vinieron los 11 días que se podría decir ininterrumpidos de labores de los ecuatorianos, y que de alguna u otra forma se pretendía de 30 días prácticamente bajar a 15 días, dedicarle un día a la empresa privada, reducir prácticamente o cero, digamos, reconocimiento a las vacaciones. Era un retroceso en este caso, de aspectos o conquistas laborales. Bueno, las reformas que se habían propuesto en el decreto 883 se referían fundamentalmente al descuento de un día de salarios para los trabajadores del sector público. Eso no afectaba a los trabajadores del sector privado, sino a los trabajadores del sector público. E igualmente una rebaja de 30 días de vacaciones que tenían los trabajadores del sector público a 15 días de vacaciones. Entonces, eso era la reforma que se proponía, lo cual era una propuesta y una reforma absurda, ya que violaba el principio de intangibilidad, por la cual y el principio de progresividad, por el cual no se puede disminuir los derechos adquiridos por los trabajadores. Felizmente este decreto fue derogado, y ojalá que se pueda pensar realmente no en mermar los derechos de los trabajadores, sino más bien en fortalecer su conquista, ¿no? Porque en definitiva lo que se está defendiendo no solamente son los derechos en beneficio del trabajador, sino también mejorar la economía. Si hay más circulantes, si hay más trabajadores, si hay más empleados, si hay más empleos, obviamente la economía mejora. Ya hemos vivido los golpes de Estado y vemos obviamente que en vez de un avance hay un total retroceso de la democracia. Bueno, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo hay una efervescencia, hay un reclamo, hay un despertar, una situación que se refleja en un descontento general, ¿no? Ayer Chile, Argentina, Venezuela y tantos países del mundo están en esta situación de reclamo constante, de derecho, de más libertades, etcétera, ¿no es cierto? Y el Ecuador no puede ser la excepción. También hay demandas sociales reprimidas que obviamente se busca que se les dé la debida atención por parte del gobierno principalmente.
Esto es una cuestión natural. Lo importante es que el gobierno, que las leyes, que el derecho le den una respuesta positiva a la gente y no tengan que llegar a estos extremos de reclamos o de destrozos o violencia, como hemos vivido en estos 11 días de paro, que no solamente perjudicó al gobierno, sino que también perjudicó a la mayoría de la población. Tampoco el Ecuador puede vivir tumbando gobiernos cada cierto tiempo. Necesitamos afianzar una democracia, una institucionalidad que dure el tiempo que tiene que durar y que el tiempo y las leyes y la justicia juzgue a quien tiene que juzgar. Pero no se puede, pues, por el capricho o por cualquier tipo de estallido, tumbar gobiernos para poner otros y así sucesivamente vivir un clima de inestabilidad. Lo único que hace es encarecer los productos. Y si se encarecen los productos, obviamente se contrae la demanda y eso no es bueno para el país. El asunto no está por ahí, el asunto está en cómo aumentar la producción, cómo aumentar la productividad, cómo aumentar el número de consumidores para que puedan demandar bienes y servicios y que puedan pagar un impuesto racional que permita satisfacer las necesidades del gobierno, que obviamente son muchas, los gastos corrientes y otras demandas más. En consecuencia, no está por la vía de aumento de impuestos, sino fomento al empleo, fomento a la producción, fomento a la productividad, para hacer que el Ecuador pueda crecer económicamente. Por supuesto, el tema del riesgo país es un elemento que debe ser considerado y eso lo da la confianza en las instituciones, la confianza y el respeto a las leyes, la seguridad jurídica que usted está mencionando. Es decir, todo eso son factores que atraen la inversión. Una situación de confusión, incertidumbre, de caos, de no tener un plan preciso, obviamente desalienta la inversión y eso más bien va depauperándonos cada vez más, va empobreciéndonos cada vez más y eso debe evitar. Del Fondo Monetario Internacional hacia el Ecuador, es decir, primero se hablaba de 1.200 millones, después de 2.000 millones, después más millones más. El asunto que usted apunta es en este caso, a fomentar, como usted dice, si se invirtiese dinero en créditos agropecuarios, en créditos al comercio, en créditos al artesano, para que ellos trabajen, multipliquen, que debería también invertirse en el sector de la producción, para que se pueda multiplicar ese dinero. Bueno, por supuesto, pues si se inyecta dinero en la base social, si se inyecta dinero a los sectores productivos, obviamente la economía va a mejorar y va a mejorar el empleo y se va a crear un círculo virtuoso. Más empleo, más producción, más consumo y obviamente el poder adquisitivo de la gente va a incrementarse. La otra cosa que usted mencionaba era el tema del Fondo Monetario Internacional, que esas son otras cosas, que son políticas que pudieran resultar, según algunos entendidos, contraproducentes para nuestro país. Pero en lo demás, el apoyo a la agricultura, el apoyo a la gente del campo, al crear valor agregado a las cosas, yo creo que eso es positivo, altamente positivo, porque genera empleo y genera ingresos para la gente, sobre todo la gente de menores recursos. Ahora bien, se llegó a una paz, una tranquilidad. Nuevamente el Ecuador empezó a generar. Por todas partes había disturbios, por todas partes había reclamos, por todas partes había enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, sean estos dirigentes, sean estos no dirigentes, sean estos, en este caso, indígenas y no indígenas. El asunto era un caos y obviamente tenía que el gobierno tomar una decisión y fue la Massana. Bueno, felizmente, como usted dice, ya se superó este tema, el Ecuador está tranquilo, esperamos que el diálogo social tenga sus efectos y se cumpla, ¿no? Y se cumpla, por supuesto, y que se lo haga sobre todo con buena fe. Y así podemos estar tranquilos todos y poder encaminarnos hacia un mejor mañana. Ok, muchas gracias. Esas fueron las expresiones, las palabras del doctor Tito Palma. Él es subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Agradecemos por su amable atención. Nosotros agradecemos las cámaras de Víctor Macías, VT Televisión para el Ecuador entero. Gracias.